Gloria a Dios. Bueno, Dios ha sido bueno, maravilloso y continuamos. En esta hermosa mañana, ¿verdad? Tengo esa encomienda de traerle una palabra a esta casa. Y voy a empezar hablándote en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y quiero hablarte de unas características primero de este hombre, porque después te quiero llevar a la historia que usted ya la conoce. Pero quiero hablarte algo primero de este hombre, porque todo el mundo dice que quiere ser como él, conforme al corazón de Dios. Pero para ser conforme al corazón de Dios hay unos procesos que la gente brinca y no entiende o no lo lee. Quiero primero hablarte el texto, hablarte dos detalles de este hombre y después vamos a su historia que usted también ya la conoce. Dice Hebreos 11:6, y la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que en Él se le acerque a Dios y crea que Él existe y que es galardonado de los que le buscan. Padre, gracias por tu palabra porque ha sido bendecida y en esta mañana quiero menguar para que seas tú en tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de ellos y le des la respuesta que andan buscando en su corazón, perdón, la paz, que le des lo que no quieren escuchar, sino lo que tú necesitas que ellos sepan para tu propósito y tu destino, porque es tu voluntad y queremos cumplir con tu voluntad, declarando que son agentes de cambio, son antorchas encendidas, son tu representación en la faz de la tierra. Es el hombre y la mujer que tú escogiste para este tiempo, para llevar las buenas nuevas de salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. David se le describe no como un hombre perfecto, sino como alguien con una humildad vibrante y capaz de grandes hazañas y de profundos errores, pero siempre volviendo al rostro hacia Dios. Punto número uno, David era conforme al corazón de Dios, y no significa que nunca él fuera que nunca fuera a pecar, sino que su voluntad estaba alineada con la de Dios. Cuando fallaba, su arrepentimiento era sincero y profundo y prefería siempre su relación con lo divino que con su propio orgullo. Punto número dos, valentía, confianza absoluta. Desde joven David mostró una valentía que no nacía de la arrogancia, sino de la fe. El enfrentamiento de Goliat, mientras todo un ejército estaba con miedo, David confió en que el mismo Dios que lo libró de los leones y de los osos, mientras él cuidaba de las ovejas, lo libraría del gigante. Fue un líder militar brillante que, que consolidó al reino de Israel. Punto número 3, el talento artístico y sensibilidad. Dice, a diferencia de otros reyes, de otros reyes guerreros, David era un alma sensible, músico y poeta. Era un hábil tocador de arpa que, que citando para calmar el espíritu del rey Esaúl. Autor de los salmos. Se le atribuye la autoría de gran parte de los libros de los salmos, donde él plasmó desde la alegría más profunda hasta la angustia más profunda. Cuarto punto, humildad y respeto por la autoridad. A pesar de haber sido ungido como rey, siendo joven, David no intentó usurpar el trono por la fuerza. Respetó a Saúl y tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, quien lo perseguía para matarlo. Pero se negó a tocar al ungido del Señor esperando el tiempo de Dios. Nunca, nunca olvidó que Dios lo sacó del redil de las ovejas para ponerlo sobre un trono. Hay cuatro, aparte de las que te dije, cuatro otros que caracterizó a David para ser un buen líder. La integridad.
su posición, admitió su pecado con Betsabé tras la confrontación del profeta Natán. Su lealtad, punto número 2, su amistad incondicional con Jonatán, hijo de Saúl, a pesar que su papá lo andaba buscando, le fue fiel. Nunca falló, nunca le fue. Al contrario, siempre lo tuvo presente. Punto número 3, el liderazgo. Logró unir a las 12 las tribus de Israel bajo un solo pueblo en Jerusalén. Y punto número 4, la resiliencia, que es la capacidad humana de adaptarse positivamente frente a la adversidad, el trauma, la tragedia y el estrés. Dice, su capacidad para alertar su alma en Dios, incluso cuando sus propios hombres querían matarlo. Ahora, dicho todo esto de David, este hombre extraordinario que todos leemos la historia, este hombre, esto que le aconteció fue después que él confrontó al gigante. Todo esto que él aprendió fue después. Ahora, quiero hablarte de la historia de David, donde todos conocemos que era un joven que lo habían separado y era un pastor de ovejas. Y en el tiempo que lo ungieron fue como a los 14, por ahí, a los 15 años, lo ungieron, un chamaquito, un niño, y no tenían ni la menor idea para qué lo estaban preparando. Ahora, fíjate de algo. David, mientras estaba en ese tiempo, era un joven, y lo menos que él se imaginaba que se iba a enfrentar con algo imposible, difícil de entender. Y hoy día en su diario usted se está confrontando, está viviendo situaciones que en su mente y en su capacidad humana usted piensa que no lo puede sobrellevar. Porque usted piensa que es tan fuerte lo que está viviendo, que se está viendo diariamente, que es imposible que algo pueda cambiar. Pero si hay algo que debemos de estar convencidos es que el mundo no es el que cambia, sino la gente. El mundo fue hecho para que tú lo vivas y tú lo disfrutes, pero quien tiene que cambiar aquí realmente es el hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo pues de la mujer también, que es parte del cambio familiar. Entonces, vemos un David que lo escogen de tantos hijos que tienen. David es el que Dios escoge. Entonces, ustedes son muchos a lo mejor en sus familiares, pero Dios se antojó de ti. Y Dios te escogió a ti. Y a lo mejor tú estás diciendo, ¿y qué yo hago? ¿Qué rayo yo hago aquí? Porque no tengo ni la menor idea para que Dios me llamó en este tiempo. Pero yo vengo a darte un refresh. Que tú fuiste ese escogido para pararte en brecha aún para aquellos que no has visto todavía. Para preparar la provisión de aquellos que van a venir después de ti. Para dejarle un legado antes que salga de aquí, para que aquellos que un día no te conocieron digan, yo tuve un tío, yo tuve una abuela, yo tuve un hermano que se paró en brecha y yo nunca lo conocí, pero se encargó de que yo hoy recibiera el legado que él me había pues dejado. Entonces es una responsabilidad que tenemos. Entonces allí estaba todo el mundo, todos sus hermanos y todo el mundo, y lo vemos más adelante, que usted pues lo va a ver, donde vemos que sus hermanos están allí, gente preparada en guerra, gente preparada para esto, pero hay una gran diferencia. La guerra que David va a pelear no era una guerra carnal, era una guerra espiritual. Y muchas veces la gente no entiende cuando tú ves un hermano que está peleando una batalla, pero no es física, es interna. La gente no entiende esa parte cuando la ves, tú ves a la gente callada en silencio diciendo, ¿y qué le pasa a este hoy? Como que no, este está más apagado. No, es que tú no sabes que la guerra es interna. Está peleando algo por dentro que tú no tienes ni la menor idea. ¿Cómo él se está preguntando, cómo rayos yo salgo de esto? Déjeme llevar esto aquí. Te voy a predicar bajo el tema, tu fe es más grande que tu gigante. Tu fe es más grande que tu gigante. Entonces la historia nos relata, eso está en 1 Samuel, el capítulo 17, y usted puede leer la historia y todos han leído la historia. Pero a mí, la parte que a mí me capta la atención es que allí hay un escuadrón de gente preparada, capacitada para eso.
Entonces, Victoria, la parte que a mí me mata es que la gente viene a la iglesia y no te está entendiendo que usted está siendo preparado para el campo de batalla, no físico, sino carnal, perdón, espiritual. Usted viene aquí para ser preparado con unas herramientas, porque eso es lo que usted va a combatir. Si usted pudiera combatir todo lo que usted ha usado, usted no está en la iglesia. Porque usted lo puede resolver con su fuerza, pero no es la fuerza que Dios necesita de ti, es tu obediencia para que puedas tener éxito en todo lo que vas a emprender. La parte que a mí me impacta es que David está en la esquina esperando, no sabe qué. Es simplemente el papá le dice: hazme un favor, Georgie, vete ahora, coge comida y llévaselas a tus hermanos que están en guerra, están en batalla, y vete para allí. David no sabía que ese día iba a ser expuesto. Por eso fue que ahorita te dije, no es la edad. Aquí tú puedes tener 15 años de la Universidad de Harvard y no es la teoría, es la práctica. Tú puedes ser un cerebro, pero si a la hora de montarle una computadora, como yo he tenido la oportunidad, que yo he tenido que ir allí, gente son ingenieros y no saben montar una computadora. ¿Y quién me monta? Tú tienes que llamar al departamento, otro, porque a mí no me toca eso. Y yo sé montarle una computadora. Pero para que tú veas que tienen el diploma y algo tan sencillo, no lo pueden hacer. Entonces, así pasa, Victoria. Tenemos gente que compran Biblia, se leen los libros, van a las conferencias, tú lo ves metido en todos lados, pero a la hora de aplicar, se colgaron. Me voy que por aquí no es. Y no se trata de título, porque el título no te hace más grande. El título lo único que te quiere decir es que tú viniste a servir y no ser servido. Que tú estás preparado para correr la milla extra. Que tú estás preparado para levantar manos al caído. Que tú estás preparado para bendecir y no ser bendecido. Que tú estás preparado para que la gente te pase por encima, te falte el respeto, te traicione. Y por encima de eso tienes que seguir abrazándolo. Tienes que seguir diciendo: Dios te ama, Dios te bendiga. Tienes que seguir siendo el hombre, la mujer que Dios escogió. ¿Alguien puede adorar a Dios ahora? No sé. Ahí estaba la gente, preparada con su armadura, con espada, con todo. Entonces hay gente en la casa, preparado, pero no quieren salir al campo de batalla. Hay que evangelizar. Para allá no voy yo. Pues entonces tú no tienes la experiencia. Entonces, cuando el papá manda a David, llevan 40 días en esa batalla, gritándose, retándose, pero nadie se atrevía a enfrentarlo, Manuel. ¿Cuánto tiempo lleva tu familia? Llevas en tu casa con esa pelea y todavía no te has parado en brecha. Dios dice que es contigo que quiere hacerlo. Y tú estás esperando que sea tu esposa y Dios está diciendo: no, es a ti, Manuel, que te estoy llamando. Porque estamos dejando que el diablo se encargue de mis batallas cuando la batalla es de la casa. ¿Alguien puede entenderme ahora? Porque todos se lo queremos dejar de al lado. Y sin embargo, los hermanos estaban allí, estaba todo el mundo, estaba la capacidad real y el rey estaba allí, estaba todo el mundo. Pero el gigante le estaba metiendo, como dice el dicho, las cabras al corral. No querían frontear. Nadie quería. Dios, pero tú no eres guapo, tú dices. No, que yo en el mundo yo me comía los nenes chiquitos. ¿Y porque aquí no lo hacen Cristo? Entonces tienes una mezcla entre mundo, iglesia, y esto no es mundo, esto es iglesia. Aquí no vengas a roncar, a decir que yo soy, no, aquí eres uno más del combo. Y si no te sujetas, eres uno más que te sientas ahí feliz. Porque no estamos entendiendo nuestra función en el reino. Venimos, y hay una preparación. La gente no quiere preparar, te dan un título y la gente tú lo ves. Y a la hora de pelear con el infierno, es más, ni lo mencionan por no querer tener una confrontación. Pero yo te lo vengo a decir hoy, tu lucha no es contra carne y sangre, es contra el infierno. Así que mantente presente en eso. El diablo no va a jugar contigo. El diablo te va a sacar de carrera, si te duermes te pica. Y lo que a ti te ha costado rodillas, años, en un segundo lo devora. Si no, léete Malaquías como dice: yo detendré al devorador. Y el problema es que el devorador no es físico, es espiritual. Entonces tú no estás metido con Dios, te va a pasar el rolo. Si antes de tú servirle a Dios, tú le servías al diablo. Hello, usted está aquí.
Entonces, David llega. Se encuentra Manuel 40 días de hombre vociferando, diciendo a la gente, aquí mando yo, que es lo que pasa hoy día con la iglesia. El diablo nos está metiendo las cabras allá afuera. Se está quedando con todo y la iglesia ¿qué hace? Durmiendo. Durmiendo. Pasan situaciones y todos se lo acreditamos al diablo y Dios provocándote. No es que contigo, tú eres la que tiene el poder, la palabra en la mano está en ti. O sea, llegamos a la iglesia con depresiones, caídos. ¿Qué te pasó? El diablo me está... ¿Y qué tú estás haciendo el restante? Porque el diablo, déjame decírtelo en español, el diablo fue creado por el Dios que tú le sirves. ¿Cómo es posible que el diablo tenga más poder que Dios? Yo me perdí con la gente. Porque a la gente le pasa eso así rápido. El diablo, tú estás temblando por un hombre que fue creado por el Dios que tú le sirves. Yo como que me perdí aquí. ¿Cómo es posible que nosotros podemos decir que tenemos la fe, la certeza, la convicción y a la hora del problema nos echamos a correr? Le echamos la culpa a todo el mundo. Hasta Dios se va a ajuste. Entonces, todo el mundo está allí frente en el combate. Todo el mundo está allí mirando el panorama, pero nadie al mar y se atreve a confrontar al gigante. Y así pasa con tu vida. Tú ves las cosas que el diablo está haciendo en tu matrimonio, con tus hijos. Donde quiera que tú te metes y tú te quedas de brazos cruzados. Esto no es problema mío, no es conmigo. No, es problema tuyo. Porque Dios va a usar eso a favor tuyo para enseñarte que la forma que se pelea no es la forma como la estás viendo. Es de rodillas. O sea, todos estaban preparados. Pero nadie tenía lo que David tenía. La preparación, la capacitación correcta de pelear en lo sobrenatural, en lo que no entendemos. Entonces Dios nos llama para nosotros poder entrar en los ámbitos espirituales para conocer cómo es que se pelea esto. Mira, ahí es lo que yo no entiendo. La gente lleva años sirviéndole a Dios y de repente se apartan y no queda ni una pizca de lo que es Cristo en su vida. El diablo se encargó de desaparecer toda la imagen de identidad en esa persona que tú lo ves después a la semana, 2 semanas, hablando malo de la A a la Z por completo. 7, 15, 20 años sirviéndole a Dios. ¿Y qué aprendiste en el camino entonces? Es que nunca te sujetaste, nunca. Entonces, el triste es que predicaban de Cristo, pero no lo conocían. Porque toda esta gente era el pueblo de Dios. Y ellos se dieron la tarea de conocer a Dios. Parece que no lo conocían. Porque se dejaron ver. ¿Acaso Dios no le estaba dando todas las victorias anteriormente? Alguien que me explique. ¿Acaso Dios no te está dando las victorias todos los años? Está contigo siempre. Aún en tus peores momentos Dios no te ha sacado. ¿Cómo es posible que ahora tú te detengas? Porque hay un frente que está diciendo que por aquí tú no entras. Porque te están poniendo normas cada día más que te limitan a adorar a Dios. Entonces, alguien se tiene que parar. Y llegó David allí. Y fue donde los hermanos. Y son tan caripelados. Porque son unos charlatanes. Que le cuestionan a David. Es en serio que hay gente que en la iglesia que no hacen nada y te cuestionan a ti porque tú haces. Hay gente, Manuel, que no ponen ni un centavo, no hacen nada y lo que hacen es criticar. Y no te voy a decir cuando hay fiestas en la iglesia que se llena la casa. Alaba que Dios es bueno. Eso lo puedes editar. Se fue con los panchos. Porque es fácil. Pero cuando hay que pagar un precio, ¿quién llega? Cuando hay que venir de madrugada a interceder. Cuando hay que ayunar, hay que orar. Hay que pelear porque las guerras del infierno hay que pararse en brecha a las madrugadas y comenzar a pelearlas. Ahí es que se pelean las batallas. Entonces queremos todo fácil, pero no queremos pagarle el precio. Entonces David llegó allí tranquilito. Una orden que le dio papá. Llévale la comida a los nenes y chequea que todos estén bien.
Cuando David llega, los hermanos le cuestionan, ¿y por qué no le estás cuestionando al gigante que tienes de frente, que te está gritando hace rato? Tú eres una porquería, tú no sirves, a ti te parió el diablo, tú eres un fracaso. Entonces te dejan meter diciendo esas palabras que llegan a tu subconsciente y te matan por dentro, porque muchas veces un bofetón no es tan efectivo con una palabra en tu tiempo de vulnerabilidad. Y te marcó, y te tiró por el piso, y tu identidad cae en el piso en un segundo. Pero sin embargo llega 40 días allí vociferando y llega David con este único amor, darle comida y ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué dejaste las ovejas? Ah, porque yo vengo a hacer lo que tú todavía no has aprendido a hacer. Porque no se trata de tiempo, sino de sometimiento. Y ellos ninguno se habían sometido al Dios que habían conocido. Entonces tu fe es más grande que tu gigante. ¿Por qué tú estás permitiendo que los problemas y las situaciones te apaguen cuando tú se supone que sigues por encima de cualquier situación? Pues si tú estás con Dios, tú estás con el más grande. ¿Qué puede impedir que tú... tú estás con Él y Él ha estado todos los años contigo? Un año más va a estar contigo. Él te prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te puede dejar tu esposo, se van tus hijos y te casan. Pero Dios dijo, lo único que es tuyo no es tu hija, no es tu marido, no es tu mamá. Es Dios. Porque Dios fue quien se acordó de ti. Quítame todo lo que tú quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu, dijo David. No puedo perder todo. No me quites lo único que es mío, que yo sé que lo siento. Si David llegó allí, le llevó comida, los hermanos le cuestionan. Y hay algo que a David lo enfurece. Cuando tú conoces a quien tú le sirves, tú no permites que nadie hable mal. Eso es cuando la gente se junta en grupos y comienza a hablar mal de tus pastores y tú no los frenas. Se fueron los amenes ahora. Eso era lo que pasaba con David. Tú estás hablando de mi país, perdóname. No me faltes el respeto. Por ello doy la vida. ¿Mira lo que dice? Un aspecto importante de la historia en Goliat es que se burlaba del Señor soberano del universo y estaba desafiando al pueblo de Dios para que se enfrentara a él y le demostrara que su Dios era más poderoso que él, hasta que David llegó al campamento de israelita y no hubo nadie dispuesto a dar un paso de fe al enfrentarse al gigante. Sin embargo, la fe de David era tan firme que estaba dispuesto a creer que el Señor iría con él y lo ayudaría a la derrota de Goliat. Tú me estás diciendo a mí ahora, Carlín, que Dios te enseñó a cómo matar, quitarle las cabras a los leones, a los osos, y te ha librado de mucho más. ¿Y por qué no te ha librado de esta hora? Porque se supone que el resultado de años anteriores sean los mismos resultados, porque tú vas de fuerza en fuerza, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Se supone que todo lo que tú apliques a través de la palabra tenga una efectividad positiva. Tenga una victoria 100% garantizada. ¿Sí o no? Lo que pasa es que usted se cree que desde que usted empezó hasta el sol de hoy, usted tiene que mirarse que usted no es el mismo. Pensaba como niño, hablaba como niño, pero ya de adulto ya no puedo pensar igual. Usted no puede estar pensando en las batallas anteriores que usted gana, usted tiene que ver las de ahora, que son aún mayores, porque más se acerca, más fuerte, más te mete con Dios, más duro te van a dar. Porque el fin de Satanás es que tú no te acerques y conozcas los códigos y los secretos y misterios que tiene Dios para tu vida. Vamos, alguien tiene que entenderme ahora. Tú tienes que entender ahora que donde la dimensión que Dios te está metiendo en los tiempos, dice la palabra que donde haya pecado va a sobreabundar la gracia. Quiere decir que mientras más malo se ponga el mundo, es más a favor para ti. La gente ha olvidado a Dios, pero tú y yo lo tenemos presente
Y aunque tú no lo entiendas hoy, pero lo vas a ver más adelante cómo Dios va a comenzar a dejar manifestar. Pero Dios está buscando gente de hombres y mujeres dispuestas de una sola pieza, inquebrantables, que puedan entender que todo lo que han vivido no es para matarlo, es simplemente fortalecerte, mantenerte en una identidad correcta. Que no importa lo que tú vivas, lo que tengas o no tengas, sabes y confía que Dios dijo y Dios cumplirá. Dios va. Alguien tiene que entenderme en esta mañana. No importa la situación que tú vivas, Dios lo va a establecer. Voy a seguir aquí porque entonces David estaba, dice, la fe de David surgió de su experiencia, de la gracia y la misericordia de Dios en la vida hasta ese momento. El Señor lo había librado de situaciones peligrosas en el pasado, demostrando superpoder y confiabilidad, y David confió en él para que lo librara del filisteo. ¿Qué es lo que te mantiene a ti de pie hoy? ¿Por qué tú sigues creyendo en Dios, Joel? ¿Por qué tú sigues creyendo? Hay una razón. Porque en tus peores momentos has visto cómo Dios te ha sacado. Entonces, lo que estás viviendo hoy, Dios no te puede sacar de ahí. Pero tu mentalidad ahora debe de ser diferente. Debes de decir, ok, si la Biblia dice que todo obra para bien para los que aman a Dios, quiere decir que hay una enseñanza para mí. Ahora es preguntar y decir, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? Porque lo que estás viviendo hoy es lo que te va a dar la victoria. Los voy a seguir llevando. En 1 Juan 5:4 dice, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿cuáles son los gigantes que están impidiendo que Dios cumpla su propósito en ti? El perdón, una vivencia en una etapa de tu vida, el divorcio, una violación, una traición, una fidelidad, la depresión, la ansiedad, la soledad, recuerdos del pasado, un diagnóstico que recibiste recientemente, un rechazo, una humillación, un muro que has levantado a lo largo de tu vida. En fin, cual sea el gigante que esté impidiendo alcanzar lo que Dios dijo, tienes que tener el carácter para tomar la decisión y levantarte y pararte al frente, confiando una vez más que el que comenzó la obra en ti la va a terminar. Si estás dispuesto a ir con él. Dáselo fuerte, Dios es bueno. Mira esto. El poder de la palabra fue lo que mató a Goliat. Victoria la cogió. Mire, si hay algo que tiene poder, es lo que usted suelta por la boca. La pastora siempre dice, la boca tiene un poder. Lo que usted declara, eso es. Y esa parte, Manuel, cuando yo pude pararme, yo dije, espérate, ya David había matado a Goliat. Porque voy un poco más atrás. Usted lee más que yo. Usted se acuerda cuando la historia de Abraham, que Abraham había declarado que iba a matar a su hijo. La Biblia dice que ya Dios había visto que en el corazón lo había matado. Cuando David llegó, para que usted vea dónde entró el clip aquí. Cuando David llegó, que escuchó David dijo, ¿quién es este circunciso que ha provocado el escuadrón del reino de los cielos? Ya eso cogió a David y lo tronó. Ya David ya estaba en posición de guerra. Dijo, a este lo mato yo. Sin David decirlo, ya Dios se lo había puesto al corazón, lo vamos a matar. Alguien tiene que entenderme en esta mañana. Cuando David estaba dispuesto, David andaba en su saco y David tenía la forma de matarlo. Y muchas veces te van a dar herramientas que fueron usadas en otras guerras, pero no te sirven a ti. Me explico. El mero hecho de que Dios le dio una herramienta a la pastora para pasar lo que ella vivió, no quiere precisamente que esa herramienta me va a funcionar a mí. Ay, alguien que me escuche. ¿Sabes por qué? Porque la palabra va a estar acondicionada o alineada a tu condición y no a la mía. Vamos, alguien escúchame. ¿Por qué? Entonces, la palabra sí va a ser efectividad, pero tiene las temporadas y los tiempos, cómo se va a usar. Vamos, alguien ayúdame. Por eso Dios te entrega una piedra.
para que mate tu gigante. Tienes un texto. Porque tú tienes que aprender que la palabra que Dios ha depositado en ti, si es que lees la palabra y te la aplica, esa es la que te va a sacar a... Vamos, dáselo fuerte si se lo vas a dar. Pero tienes que aprender que esa palabra es la que te va a sacar. Entonces, David, Carly, cuando llegó lo... Porque si hay algo que David estaba consciente es que David estaba alineado. Y alguien que me entienda ahora, let me tell you something, my English profound now. The Revelation Bible for me. Listen, listen, listen. Ahí no había Espíritu Santo y cómo David estaba conectado a eso. Vamos, alguien que me escucha en esta hora. Quiere decir que para que David pudiera hablar y decir, este lo mato yo, quiere decir que había una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alguien tiene que decir que para que una iglesia sea efectiva, Carly, tiene que haber una unidad general. No podemos seguir tirando uno para otro. Tenemos que unirnos en un solo cuerpo, porque la guerra que está en la iglesia no le toca a los pastores nada más, le toca a un pueblo. Vamos, hácelo fuerte. Dios es bueno. Entonces, David se queda. David se queda. Estaba ready, Georgie. Dijo, a este lo fundo yo. Se paró. Entonces, yo me imagino esa revelación entre David y Dios. Le dijo, bueno, hijo mío, para esto fue que yo te traje. Esta va a ser una de tus pruebas, porque de aquí te voy a llevar. Por eso David fue ungido como ungido como rey, pero no lo iba a establecer en ese momento, lo iba a establecer más adelante. Pero David necesitaba las experiencias y la capacitación para ser un rey efectivo. Por eso dile que está a tu lado, lo que estás viviendo hoy, lo necesitas para tener el éxito que Dios ha predestinado en el presente hacia el futuro. Carly, vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. Entonces, David estaba claro lo que venía. Y se paró. Es que, yo te digo, para ti. Y David estaba, Georgie. Y David dijo, bueno, Abraham no estaba preparado. Pero Abraham, ¿puedo entrar ahí, pastora? Me da entrar en Abraham. Abraham había cometido un mistake. ¿Usted se acuerda del mistake que cometió Abraham cuando le dijo a Sara, no puedes decir que eres mi mujer, eres tan bella que me van a matar por ti? Olvídate de eso, que aquí no hay forma. Vamos para allá adentro, porque ya se le había acabado todo. Sin embargo, no dejó ser el hombre de fe, porque eso le enseñó a él más adelante. Vamos, alguien que me ayude. Cuando Abraham hace ese mistake, que es bendecido por una mentira, mi pregunta para ti es la siguiente: ¿Dios lo dejó de bendecir? ¿Era perfecto? ¿Sí o no? ¿Y cuál es su problema entonces? Que no he podido entender que usted tampoco es imperfecto y que Dios por encima de tu condición y de lo que estás viviendo, Dios te va a seguir usando porque a Él le da la gana. Él no está mirando tu condición ni porque tú llegas. Él está mirando que ha depositado un peso de gloria en tu vida y ese peso tiene que salir de algún modo. Los procesos te van a doler, las vivencias te van a doler, pero en medio de todo eso Dios te va a seguir usando porque a Dios le plació escogerte a ti. Vamos a hacerlo fuerte ahora. Dios es bueno. Escucha esto ahora. Entonces, mira lo que le dijo en 1 Samuel, Carly. Dijo luego el filisteo a David, está el filisteo entregándose ya. Acuérdate que por los dichos de tu boca tú te entregas. Ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Déjame decirte lo suave. Tú vienes a mi carnal y yo voy a ti espiritual.
Claro, porque el problema está que cuando tú miras las cosas que estás viviendo carnalmente, te vas a hundir. Pero cuando tú cambias tu mentalidad y la ves del mundo espiritual, tú dices, esto es un bomba al pitcher para Dios mío. Por eso todos los que estaban allí tenían problemas, porque la venda de la ley no había sido quitada todavía y la tenían puesta. Por eso cuando Cristo viene, victoria, quita la venda, te rompe el velo, entonces ahora tú puedes ver y accesar las cosas del reino. Cosas que ojo no has visto, no has escuchado ni hablado, son las que yo tengo para revelarle a ustedes. Hasta que tú no te quites esa venda que tiene el prejuicio y el orgullo y esto sí, esto no, no vas a conocer lo que Dios tiene revelado para ti. Sigo aquí. Entonces, mira lo que dice el 46. Y Jehová te entregará a mí. Ahora mira lo que dice pues David. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Cuando ustedes aprendan que no es con tu fuerza, lo que tú vives hoy, tú vas a salir de donde estás metido. Pero mientras vivas en esa mentalidad, que es con mi fuerza, que yo soy el que lo hago, no vas a salir, pastor. No vas a salir. Y Dios hace eso para que tú entiendas que Él está buscando una dependencia de ti. Toma, papi. Para que tú entiendas. Porque lo que Dios está estableciendo en esta casa hoy es que la iglesia va a pasar por fe, no por vista. Y que si tú estás esperando que la casa se llene, como le dijo a Gedeón, Gedeón estaba contento que le dijo son 10,000, tenía 10,000 a favor de él. Y se pueden seguir yendo. Yo no tengo problema con eso. Yo sigo creyendo en que nos llevamos hace 14 años en las salas de mi casa. Déselo fuerte si se lo vas a dar, porque esa es victoria. Porque es bien fácil cuando todo va bien, pero cuando vienes entonces un stop que Dios dice, dame probar dónde está tu corazón, porque para donde te voy a llevar ahora es para la abundancia. La abundancia. Ay, ay, ay. Se paró, meditó, sumó, restó y dijo, el rey le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú lo matas, alguien tiene que escuchar esto. El rey dijo, si tú lo matas, te voy a bendecir y te vas a casar con mi hija. Tú me estás diciendo a mí que por cada fidelidad y proceso que yo viva, el reino de los cielos me va a recompensar. Lo que el mundo me puede dar es pasajero, mas lo que yo ando buscando es permanente y eterno. Por eso yo no me puedo aprendí a no aferrarme a nada de lo que tengo hoy. Te lo puedo regalar cuando tú quieras. No, yo no tengo problema. Porque cuando me muera, en el ataúd no me voy a llevar nada. Pero me preocupo porque si yo no llego al reino, me preocupo porque si yo no fui ese hombre o ese gran administrador, ese buen mayordomo de lo que no era mío, simplemente fui administrador de lo que Dios me entregó. Y déjame decirte algo en esta mañana, déjate estar afanado y aferrado a tantas cosas materiales. Aférrate a Cristo para que tú veas que esos dolores de cabeza, esa depresión, ese insomnio, todo eso se te va a ir. Cuando tú descansas en Cristo, tú sabes que hay uno que vela tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Es el que por cuanto alimenta a las aves del cielo, te alimenta a ti que es imagen y semejanza. Déjate de seguir buscando cosas, vétete con Dios para que tú veas cómo las cosas van a empezar a fluir. En medio de esta tormenta que está viviendo mucha gente, tú vas a tener paz en medio de ella. Vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. Entonces, el rey dijo, si tú lo matas, te voy a bendecir, ángel. Si tú hoy te paras en la brecha y matas a ese Goliat, lo que te espera, el problema es que Goliat lo suelto. El problema, David, que Goliat, déjame darte esta, mira. El problema es que Goliat
lo que está haciendo es que está impidiendo que tú pases al otro lado, porque Goliat es la puerta de este tiempo que Dios está usando para educarte a ti y tener una perseverancia en una fidelidad que, aunque veas o no veas, la fuente de vida está sobre ti. Entonces, si tú no tienes una buena relación con Dios, no te vas a dar cuenta que Goliat, Dios lo está usando para frenarte. Me explico, pastora. Cuando tú vas a tomar decisiones en medio de la desesperación y de lo que estás viviendo, Dios levanta un Goliat para que te detenga. Para que te detengas, porque la decisión que vas a tomar no es la correcta, no es el tiempo. ¿Puedo seguir, Ángel? Por eso muchos de ustedes, los que hoy estaban o no estaban, se desesperaron. Se olvidó que las temporadas Dios las tiene claras y perfectas. Pero a veces Dios permite estas cosas para ver dónde está tu corazón. Y como las cosas se pusieron de hormiga y las cosas Dios apretó aquí, Dios dijo, bueno, vamos a ver dónde está tu corazón realmente. Por eso me predicaron el domingo pasado que no es por emoción ni por sentimiento, ni es porque yo siento. No, tú no sientes nada, aquí siente Cristo por ti. Y si Cristo es el que gobierna tu vida, hasta que Cristo no escuche la voz audible de Dios que me diga, te mueves, yo me muevo. Mientras a mí Cristo no me diga que me mueva, yo no tengo por qué moverme, porque tú no sabes por qué temporada Dios te estableció en esta casa para sacar lo mejor de ti. Alguien tiene que entender en esta mañana que Dios no te plantó aquí porque a Él le dio la gana, es porque Él puso ya algo que tú tienes que sacar, pero solamente Él va a pulir el oro en su momento, en su tiempo, para que brille en medio de tinieblas. Vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. Entonces, le habló y le dijo, voy a ser bendecido. Perfecto, no hay problema. Le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Matarlo? Ok. El contexto dice que David, un joven pastor, le enfrenta a un guerrero filisteo sin armadura convencional, confiando en el poder de Dios. Tú no necesitas vestirte con la vestidura de nadie. Tú tienes tu propia vestidura. ¿Sabes qué? Tú no necesitas tener un respaldo de nadie para tú lucir. Dios tiene la agenda en su momento y en su tiempo. Es como yo decirte, Audrey, tu negocio va a prosperar, tu negocio va a ser expuesto en los tiempos de Dios, pero primero Dios te va a exponer a ti, Dios va a comenzar a sacarte a ti todo lo que un pasado te robó. Para cuando Dios entonces te sane completamente y tú comiences a ver las cosas de otro punto, porque no es carnal, todo es espiritual, tienes que verlo el punto espiritual, para que tú veas que Dios te va a usar de una manera, una pescadora de damas, de hombres, porque tú tienes algo que muchas no tienen, y es que tú tienes ese amor y ese deseo de creer que Dios lo va a hacer una vez y que Dios lo va a volver a hacer, y que mucha gente en el camino no creyeron que Dios pudo haber transformado tu vida, y que lo que viviste a lo mejor pues lo vivió porque se lo buscó. No, tú pudiste entenderlo y que Dios lo permitió en el camino, porque Dios necesitaba hacer de ti una sola pieza. De aquí en adelante, Audrey, nada ni nadie te va a tocar, porque ahora el que te barató en el camino por muchos años, hoy te vuelve a montar con una fe inquebrantable. Te van a pasar por encima, te van a decir, pero algo más importante nunca va a volver a pasar, es que van a romper tu relación con aquel que te llamó. Vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. Dale esta, Audrey. Sí, Dios lo hace. Dios lo hizo una vez, Dios lo hace. En esta hermosa mañana te pregunto, ¿tu fe es más grande que tu gigante? ¿Por qué te detienes? Dice, el significado presenta la victoria de la fe y la confianza en Dios sobre la fuerza física en el armamento humano. Mire, a mí se puede levantar cuanto brujo, cuanto espiritista, decir, te maldigo. La Biblia dice que yo fui bendecido con toda bendición del cielo, y que la sangre que está sobre mi vida, la tuya, no me va a poder ensuciar, porque tú fuiste creado del Dios mío. Lo que pasa es que eres una criatura para poderte convertirte en un parte del reino. Pero como has decidido ser criatura, pues quédate criatura.
pero yo soy un hijo. Y para que tú me toques a mí, tienes que pedir permiso porque yo tengo un dueño. Así a mí que tú no me vengas así a echarme fufú, a coger mi foto, haz lo que te dé la gana. Mientras yo tenga la relación con Dios, a mí tú no me vas a tocar, porque la única razón que el diablo me puede tocar es cuando yo estoy en desobediencia. O él se antoja de mí, como hizo con Job. Si él se antoja de mí, soy bienaventurado. Por causa de Cristo, a mí me pidan. Así que dile que está a tu lado. Eres un baluarte en la mano de Dios. Desde la historia de David y Goliat podemos aprender que el Dios que le servimos es capaz de derrotar cualquiera de los gigantes de nuestra vida, el miedo, la depresión, problemas financieros, las dudas en la fe, siempre y cuando lo conozcamos a Él en su naturaleza lo suficiente bien para dar un paso en la fe. Mira, si usted no se relaciona con Dios, usted no conoce a Dios. Usted no puede alcanzar eso. Yo te digo una, Luis. Sí, Margarita. Sí, si no alcanzamos, ¿cómo tú quieres tener victoria? Si no te relacionas con quien tú caminas. Entonces, ese es el asunto que tenemos hoy día. Tenemos que aprender a confiar. Punto. Yo te di una. Toma, mami. Tenemos que aprender a confiar de que Dios es el único que nos va a sacar donde nosotros estemos. Pero siempre y cuando tengamos la mentalidad de que Dios nos está enseñando, Juliana. Yo te di una, Arly. Yo te di una, ¿verdad? Toma. Stephanie. Ahí está. Sí, tenemos que estar conscientes y estar establecidos de que Dios siempre nos va a cuidar en todo tiempo y en todo momento. ¿Verdad? Y en todo tiempo. No nos podemos detener por eso. Daniel, Cristian, Lili, pastor. Entonces, tienes que aprender esa parte en quién estás confiando en medio pues, de la tormenta. Entonces, mira esto, mira. ¿Puedo entrar un poquito más? La Biblia dice, Manuel, que cuando están todos en el bote, todos están caminando con Jesús. Ellos están viendo las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, cuando comenzó la tormenta, ninguno se atrevió a ir sobre las aguas. Y en esta casa, no puedes esperar que los pastores den el primer paso. Tiene que haber alguien en esta casa que diga, pastor, yo voy por encima de esas aguas, voy para allá. Vamos para allá, para donde es que yo quiero ser parte de eso. Mientras la tormenta los azotaba, la tormenta no iba a parar. Porque llega un momento donde Jesús quiere bregar contigo directamente. Donde Jesús quiere sacar lo que supuestamente tú tienes, que Él puso en ti para que tú lo pongas en práctica. Mientras tú no pongas la palabra en práctica, tú no ves el movimiento de esa palabra. No hay una fe en ti porque no está dando ese paso de fe. Que aunque no vean, que aunque el agua te está llegando aquí, pero no estás creyendo. Entonces Pedro dijo, si eres tú yo voy. Al punto es que el Cristo allí se glorificó. Y lo vio en su resplandor. Por poco se muere. Cuando tú pagas el precio, déjame irme suavecito. Cuando tú pagas el precio, te va a pasar lo que vivió Moisés. Pastor, ¿qué pasa? Escuchen, estén quietos, tranquilo, déjenme llevarlos ahí. Pastor Almeri, cuando Moisés le dijo a Dios, déjame verte, Dios le dijo, papito, yo voy a hacer algo por ti. A ti no te toca verme todavía, pero te voy a darle ese preview. Y Cristo estaba en gloria. Todavía no había bajado. Te estamos hablando del principio de la historia, donde hay manifestaciones flat para que la gente viera que Dios siempre estuvo ahí. El trío, el Padre y el Espíritu Santo siempre estuvo ahí. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por ti. Te voy a meter aquí. Y lo cubrió y lo guardó. Y le dijo, ahora mira. Y dice que solamente vio la espalda. Cuando tú pagas el precio, vas a comenzar a ver
destellos de gloria. Déjame ver al Mari, que al Mari la ve. Mari, mira, cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios comienza a revelarse en todo su esplendor quién es Él en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Cada proceso que tú vivas, cada situación que tú vivas, es un destello de gloria que va acumulándose contigo. Es como usted sabe, el bolso es de oro, que tú vas llenando oro poco a poco hasta que va creando un bolsito chévere y pesa. Dice que esta breve tribulación, ¿qué dice? Creará en nosotros ¿qué? ¿Un peso? Dale un aplauso a Dios, te parece que lo perdí ahí. Lili, Almari, Sheila. Dale esta Sheila. Yo te di, ¿verdad? ¿Quién más tiene? Yo te di. Sí, sí, todos tienen. Amén. Los nenes. Ah, mira, perfecto. Una para ti. Y dale estos dos allá. Escucha. Oye, Dios es exacto, mira. Ahora no se ponga a orarle a la piedra, a prenderle una vela. Como dice la pastora. Esto es simbólicamente, esto no es para que usted. Dice, cuando no sabemos lo que nos espera en el futuro, debemos de confiar en Él, pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y a mí la tristeza que me da es que el mundo le da confianza a todo el mundo en la espalda, pero no confía a algo que es gratis y bueno, y es Cristo. La gente cuando tiene problemas quiere creer por lo que ve y esto es por lo que tú no ves. Entonces tú le puedes decir, mira, Cristo, tú sabes, entonces tú dices, mira, ya el brujo de allá te cobra 10,000 pesos porque dice que tú eres hijo de Yemayá. Y pues yo ser el hijo de Yemayá tengo que pagar 10,000 pesos, 15,000, 20,000. Canto de charlatán. Escuche esto, ya le estoy bajando. 4 puntos importantes. Número 1, el desafío. Los filisteos y los israelitas estaban en guerra. Goliat era un guerrero de un gigante de 3 metros, alto, estaba alto el tipo, y desafió por 40 días un duelo, provocando el gran temor. Dile que está a tu lado. Hasta hoy llegó mi gigante. Tienes que sacar la piedra, pero en este aspecto ya no es la piedra. Papi. Pero ¿sabes algo? ¿Me puede un poquito? La Biblia dice, usted me corrige, la piedra que desecharon, ¿quién? ¿Se convierte en qué? En la piedra angular. Ay, quiere decir que para muchos esa piedra que han desechado, para usted es la que necesitamos para tumbarle la cabeza al diablo y mantenernos sobre la roca que es Cristo. Escúchame algo. Esto que simboliza la Biblia es lo que usted tiene que tener. Más constante una espada de 2 filos que llega hasta los tuétanos. Penetra hasta lo profundo. Hoy debes de tener memoria que es el gigante que no te está dejando dormir. ¿Cuál es el gigante que no te está dejando ser la persona que tú eres? ¿Cuál es el gigante que te quitó la identidad? ¿Cuál es el gigante que te quitó esa sonrisa, esa alegría, ese gozo que tú tienes? ¿Cuál es ese gigante que no te está dejando ver las cosas aún más allá? ¿Cuál es ese gigante que te ha paralizado? De no ser las cosas que Dios te dio, las que tú te has propuesto hacer, que no has podido ni arrancar. Trato, pero no arranco. Entonces tienes que examinarte hoy y matarlo hoy. Y decirle, a partir de hoy te mueres. Y aunque son cosas que están alimentándose de ti, pero tienes que matarlas. Ahí los perdí. Porque cuando se trata de sacrificar lo que tú alimentas, duele aún más todavía. Por eso el Padre nos enseña que a través de Cristo, aunque le era a su Hijo, lo sacrificó por amor a ti. Y a veces en la vida hay que sacrificar para que alguien nazca. Y si no sacrificas y no matas a ese gigante, a lo mejor lo que tú tienes a punto de parir no lo vas a parir hasta que no mates el primero. Ay. Por eso, Dios pudo haber matado a Ismael. Pero Dios sabía que Ismael iba a ser el que iba a cubrir, a prevalecer al pueblo de Dios por 400 años en Egipto, porque la descendencia de Ismael era de Egipto.
No, tú estás vacilando, no, eso no. Lo que tú piensas que estás viviendo y que te está matando, no te está matando, está sacando lo mejor de ti. Está sacando la escoria, lo peor, lo que te está matando, lo que te está secando es lo que Dios te está sacando y tú no te estás dando cuenta. Estás diciendo, otra vez, Señor, ¿hasta cuándo? Deja la lloradera y sujétate. No cuestiones más, sujétate. Y tú vas a ver que al final era a favor tuyo. Porque si Dios quiere que te mataran, cuando tú no caminabas con Él, te hubieran matado. Pero había un depósito antes de la fundación de los cielos y la tierra. Dios te llamó, te separó y te santificó y te llamó por pueblo. Dios mío, si ellos entendieran cuánto Dios los ama. ¿Eh? Si usted entendiera cuánto Dios lo ama, usted estuviera cada día afincado más, abrazando más a Dios que a las cosas del mundo. Sigue aquí, rapidito. Dile que está a tu lado. Mata a tu gigante hoy. La valentía de David, el hermano menor y pastor, llevó la comida a sus hermanos al frente de la batalla. Al escuchar la burla de Goliat contra Dios, se ofreció voluntariamente para luchar contra él. Punto número 3, la batalla. David rechazó la armadura del rey Saúl y tomó un bastón, su honda y 5 piedras lisas de un arroyo al enfrentarse a Goliat y se burló de David. Pero este respondió que luchaba en el nombre de Dios. Punto número 5, ¿verdad? 5, 4. La victoria. David lanzó una piedra con su honda, golpeando a Goliat en la frente. El gigante cayó y David lo mató, provocando la huida de los filisteos. Ahora te digo yo, si la Biblia dice que se levantará, ¿cómo es? 10,000 a tu lado, más a ti no te llegará. ¿Cómo es posible que tú estés paralizado ahora por eso que te tiene ahora mismo? Si tú sabes que tienes la cobertura del reino. La fe es algo que tú no ves, pero te va a provocar a hacer cosas que nunca has hecho para ver resultados nunca antes vistos. La fe te va a retar a caminar por lugares que ni tú por tu mente ibas a caminar. Mira, para que es un debate entre la pastora y yo. Últimamente hemos aprendido a compartir. Ella dice su punto, yo lo respeto y yo digo el mío. Pero en mi carácter personal, la gente cuando habla de música forma un golgor y un caos. Usted sabe por dónde voy ahora. Hay gente diciendo, la música no es de Dios, eso es del diablo. Entonces, la gente ignorantemente le sigue acreditando cosas a alguien que fue creado por el Dios que hizo la música. Entonces, cuando tú vas a la palabra y te educas y buscas Primera de Colosenses 16 y te dice, todo sostenido por Él y para Él y por Él. Tú dices, pues espérate, todo lo que Dios nos dio es responsabilidad de nosotros de cómo la capacidad nos da para usarlo correcto o incorrectamente. Ahí está la respuesta de todo. Yo no tengo que entrar en detalle y decirle, eso no es de Dios, porque la Biblia me enseña que es por mi culpa, porque cuando voy a principio, Almari, pues vamos a principio, Almari me hizo el cue allá, voy a principio, pastor. La Biblia dice que a principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, le dijo a Adán y a Eva, esto te lo he entregado a ti, multiplícate, ministralo, para que vivas conforme. Cuando ellos desobedecieron, ¿qué hizo Dios? Se lo quitó y le dijo, ahora, como tú no pasaste el trabajo, ahora vas a pasar el trabajo. Pero no los quitó de su gracia, sino que les dijo, ahora lo que a mí me cuesta trabajar, ahora ustedes lo van a trabajar para que aprendan. ¿Y qué dijo? El hombre que no sude, no coma. La mujer, por desobediente, dijo, antes ibas a parir sin dolor, ahora vas a parir con dolor. Eso no era, mujeres, pero nos dieron unas directrices y no seguimos. Entonces, muchas veces la gente no entiende que Dios te dice que es a la derecha y tú que digas a la izquierda. Y cuando te va a la izquierda, te estrellaste en el boquete. Dios te va a sacar del boquete, pero las consecuencias tuyas. Te partiste una pata, pues tienes que recuperarte. Porque es que queremos entender que Dios se mete, Dios se va a meter en donde tú le permitas que Él se meta. Dile que está a tu lado. El Dios tuyo es un Dios 24/7. Déjame seguir aquí. Dice aquí,
En Juan el 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestras batallas contra los gigantes en nuestra vida tendrán la victoria si nos aferramos por fe a Dios y a su poder. Toda batalla y lucha que usted tenga, cuente con Dios primero. Por eso es bueno que usted venga a la casa los miércoles, los domingos, porque esa respuesta que tú andas buscando no te la va a dar el mundo, te la va a dar aquí en la iglesia. Alguien Dios puso aquí para decirte, Victoria, tranquila, vamos a pelear. Tranquila, Carly, que Dios lo va a hacer una vez y Dios lo va a volver a hacer. Tranquilo, Joel, que eso se va a dar. Todo tiene un tiempo y su momento. No nos podemos quedar, no nos podemos seguir. No, ay, no voy. No, ese es el misterio más grande que tú cometes. Cuando no tienes ganas, cuando no tienes deseo. Muchachos, es cuando más corres a la iglesia. Porque aquí es donde Dios te va a renovar. Y no es las cuatro paredes, es el pueblo que hay para estar a disposición para ti, para ayudarte y levantarte las manos. Cierro con estos dos textos. Dice el Salmo 91:1-2, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien tengo que confiar. Y el clásico, el que la gente lo lee pero no lo entiende ni se lo quiere aplicar, el Salmo 23. Es promesa. Esa es promesa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me llevará a descansar en prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es Él. Aunque pasen caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado y tu vara y tu bastón me reconforta. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite y me has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y entraré a la casa del Señor y allí me quedaré por largos días. Cuando tú eres agradecido y tú tienes memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú de agradecimiento tú llegas. Fíjate de eso. Con todo lo que Dios me ha hecho a mí, que yo no tengo, yo llego a la casa. Fíjate de eso. A mí no me interesa, yo voy a llegar a la casa porque soy agradecido, tengo memoria. Con esto cierro. Siempre me llevo el testimonio de mi hijo, que él dice que él nos contó que en su momento cuando él va a comprar su casa, en su momento donde él comienza, pero es tanto lo que se aferra en cuanto a cómo va a cerrar el broche de la casa, que se olvida que existe un Dios. Tanta es la preocupación, la presión que tú sabes, pues gente que ha comprado casa aquí, yo les he escuchado, me dice, pastor, eso es una presión horrible, porque tú estás ahí y busca, y este papel no es, y busca para acá y te ajusta y vuelve. Pero él dice que en un momento dado, él no pudo más. Y ahí es donde Dios llegó. Porque cuando tú no puedes más, es que dice, ahora me toca a mí porque tú estás con tu fuerza y yo te dejo, porque no es con tu fuerza, es con la mía. Entonces, cuando él se dio cuenta que no era él, paró en el baño. Entonces, el baño simboliza que impureza. Usted está aquí. Un lugar donde se supone que tú no te metas a orar, pues tú eres loca, pues tú te metes en un baño. Pero para que tú veas que cuando está Dios, donde está sucio, hay purificación. Por eso usted no se moleste cuando Dios le diga, métete por ahí. Ay, eso está apestoso, tranquilo. Mientras yo vaya seguro que Dios es el que se va a encargar de todo. Sí, allí, en ese baño, Dios le habla y recibe lo que él tanto buscaba, una palabra de paz en su corazón. Por eso, lo que tú estás viviendo hoy, tienes que pararte. Párate, no sigas corriendo. No corras como el mundo corre, no busques alternativa al mundo. Párate y habla con Dios. Dale la oportunidad de escuchar la voz de Dios, decirte no, por ahí no, porque estás a punto de tomar una decisión incorrecta que te va a empeorar. Y eso es lo que hace la fe, te detiene. Para que te des cuenta
que lo que estás a punto de hacer no es. Porque hay tiempos. Y ahorita te dije que no era la edad, sino el tiempo procesado que Él te va a entregar la victoria. Estás en un proceso de capacitación. Tranquilo. Esto va a cambiar porque esto es momentáneo. Esto es una preparación para lo que se avecina. No te desesperes, no te desanimes. Sigue confiando desde el primer día que lo conociste. Porque ese que te sacó un día de la cueva, de la depresión, es el que te va a llevar a puerto seguro otra vez. Porque el que comenzó la obra, la va a terminar en ti. Dáselo fuerte, Dios es bueno. Y con eso me despido en esta hermosa mañana, esperando que esta palabra haya sido de edificación a tu vida. La fe es más grande que tu gigante. Si tienes un gigante en tu vida hasta el sol de hoy tienes la oportunidad de picarlo, tomar la decisión, el carácter correcto para matarlo de una vez y por todas y permitir que aquel que comenzó la obra la termine en ti. Y recuerda que los gigantes no vinieron a matarte, los gigantes vinieron a enseñarte, a educarte de cómo ellos operan para cuando tú te toques las guerras reales, ya tú estás preparado con qué te enfrentas. Recuerda que no es carnal, sino es espiritual. Así que te invito a que compartas el mensaje de la Iglesia Restauración Sin Límite, una iglesia única, exclusiva del reino. Restauración Sin Límite. Dáselo fuerte, Dios es bueno.